La entrevista correspondiente a este día lunes. Como siempre, enviamos un fraterno saludo a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. La semana anterior, al final de esa semana, la Asamblea Legislativa tomó importantes decisiones y vamos a ponerlas en contexto porque de eso vamos a hablar precisamente en este espacio, en este día lunes. Con 45 votos de los partidos FMLN, Gana y PCN, la Asamblea Legislativa reformó la noche del viernes el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, extendió el plazo de los certificados de inversión de 25 a 50 años y otorgó incluso 5 años de gracia. Una buena parte de los ahorros de los cotizantes de las administradoras de pensiones son invertidas en estos certificados para que el gobierno pueda pagar las pensiones de unos 100.000 jubilados del Seguro Social y del INPEP. Estos préstamos obligatorios de los cotizantes de las AFP al Estado comenzaron en 2006 durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca y a 2017 suman ya 5.700 millones de dólares. En esa misma plenaria se hicieron reasignaciones presupuestarias. Se quitaron fondos a ministerios como Salud, Educación, Seguridad y a otras instituciones para juntar los 55 millones de dólares que el gobierno debía abonar en abril a la deuda con los ahorrantes de las administradoras de pensiones. Pago que fue incumplido y por lo que se ha estado hablando de impago. Cada año, el gobierno debe abonar a la deuda previsional que, como decíamos, alcanza los 5.700 millones de dólares. En 2017, los abonos estimados a esa deuda suman 220 millones de dólares. En la Asamblea hubo debate para hacer estos cambios. Arena se opuso al no tomarse en cuenta sus propuestas de recortar lo que llaman gasto superfluo y el FMLN no dudó en responder. Y el despilfarro en los viajes, en los vehículos, en los celulares, en las plazas, en la publicidad, en los 60 millones de gastos reservados de casa presidencial. Eso sería actuar con responsabilidad. Eso sería dar muestras de ordenar las finanzas públicas. No le busquen 3 pies al gato si tiene 4. Sencillo, regresen lo robado. Pues nosotros siempre hemos dicho de que esos 10 millones de dólares llegaron a las cuentas de Arena. En medio de este debate están también partidos como el PCN, que si bien culpa a los partidos mayoritarios del impago y de sus consecuencias, se pliega al partido en el gobierno y sus propuestas. Están criticando los recortes que se han hecho a las diferentes instituciones para poder pagar este compromiso de endeudamiento de 2 partidos de gobierno, el actual y los anteriores que gobernaron este país. Pero ¿cuáles son los discursos que han mantenido los partidos mayoritarios sobre el impago en el tema de pensiones? Arena ha dicho que la crisis ha sido provocada por el mismo gobierno con el único objetivo de intentar meter mano en los ahorros de los cotizantes de las administradoras de pensiones. Se nos dice que tenían los recursos para pagar de regreso lo que habían tomado prestado de los trabajadores en certificados de inversión previsional. Por eso, ustedes son los culpables del problema. El partido FMLN, mientras tanto, le recuerda al partido de oposición que el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales fue creado durante una de sus administraciones y que su posición actual persigue intereses electorales a través de asfixiar a la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Cuando ya no había dinero de los eurobonos para pagar pensiones, crearon el fideicomiso. Con razón el doctor Dada dice que es una irresponsabilidad absoluta que cometió el gobierno de Arena. Este es un recuento del debate legislativo y de las decisiones tomadas en la última sesión plenaria para resolver el impago previsional que llevó a que la deuda soberana del país se siga degradando en mercados internacionales. 3 calificadoras estadounidenses consideran que el país es poco confiable para invertir al caer en un impago selectivo. Con estos datos, comenzamos la entrevista de esta mañana en Hechos AM.
Bueno, y a esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, la diputada Lorena Peña. Ella es vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y también presidenta de la Comisión de Hacienda de ese órgano de Estado. Debido a situaciones que escapan al control incluso de nuestra invitada, pues iniciamos el espacio de la entrevista a esta hora. Lorena, un gusto recibirla como siempre en Canal 12. Buenos días, un placer estar aquí y compartir con toda la teleaudiencia de Canal 12 y las disculpas, pero este tráfico está fuerte ahora. Diputada, me gustaría que habláramos sobre esta situación que ocurrió el viernes. ¿Considera usted que se tomaron las mejores decisiones al hacer los recortes presupuestarios y a ampliar el plazo para el pago de la deuda previsional? Bueno, lo primero que debemos tener claro es de que esta situación de impago tiene dos orígenes puntuales. Uno, que la Sala de lo Constitucional impidió que el gobierno honrara sus obligaciones al suspender los mecanismos legales que teníamos para pagar esa deuda. Y eso lo hizo en octubre del año pasado. Entonces, al inhibirnos de utilizar los mecanismos de pago que la ley establecía, la Sala, con una medida cautelar, de hecho, orillaba al país a un impago selectivo. Posteriormente, en el acuerdo fiscal que tomara el presidente con el FMLN y Arena y el respaldo de los demás partidos, ahí se reconoce ese problema y se comprometen Arena y el FMLN a buscar financiamiento. En el lenguaje del fisco, cuando uno dice buscar financiamiento, es buscar emisión de títulos valores para pagar. Bueno, pasó el tiempo y Arena ha venido negando sus votos y exigiéndonos que mandemos gente a la calle. Cuando ellos dicen la grasa, las plazas, se refiere a que hagamos despidos masivos y por otra parte exigiéndonos que suspendamos algunos programas sociales, porque ese es el fondo de ellos, en un cálculo bastante perverso de que dañando a la gente se va a enojar y ellos van a ganar votos. Entonces, sin emisión de títulos valores, que es por 56 votos, es decir, se necesita de Arena también. Y con la medida cautelar, el país se fue acercando hasta llegar a este default selectivo, a este impago selectivo, que además tiene también la desventaja de que nosotros estuvimos en una serie de reuniones de diálogo donde realmente no se llegó a nada. Entonces, ¿qué le quedaba al gobierno? Pues el gobierno tenía que ser responsable y tenía que tomar medidas, aunque fueran un poco difíciles, pero era mucho más caro para el país seguir en este impago al que Arena y la Sala nos han llevado. Porque por un lado, no solo se trataría de que no se pagan los 57 millones de dólares, sino que al perder la calificación, pues resulta que suben todas las tasas de interés de las tarjetas de crédito, de los préstamos para casa, sucede que podrían congelar los fondos de la banca estatal, que es la que se apoya para la micro, pequeña y mediana empresa, y lo más grave para mí, de manera inmediata, es que podían venirse abajo los ahorros de las AFP, es decir, de los trabajadores. Porque los ahorros de los trabajadores, las AFP los tienen en la banca al 1%. Ellos nos critican de que pagamos el 3%, pero las AFP tienen dinero al 1% en cuenta corriente de los trabajadores y tiene títulos valores con el gobierno. Si esos títulos caen de calificación, pierden valor y podría usted haber visto sus ahorros reducidos a más de la mitad en cosa de una semana. A eso nos llevaron tanto con la no emisión de deuda como con la sentencia de la Sala. Es así como el gobierno de manera muy responsable toma dos medidas. Una, hacer un recorte muy bien pensado para que no se afecten las plazas, no se afectan los subsidios, no se afectan los programas sociales ni los proyectos prioritarios, pero entre la mayoría de carteras, digamos, hacer una suma de lo que se tiene que pagar ya.
que son 57 millones de dólares, 56.6. Y por otro lado, hacer una reforma al FOP, que dicho sea de paso, está tomada de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana, era lo único rescatable que tenía para mí, la reprogramación de la deuda, para que haya una certeza de que en julio y en octubre no vamos a tener otros impagos, ¿verdad? Porque de hecho de nada servía pagar hoy si no se tomaban medidas para estar seguros de que en julio y octubre no habían nuevos impagos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos sosteniendo una conversación con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña. Estamos hablando de las decisiones que se tomaron el día viernes y que tienen que ver con las soluciones que se buscaron al tema del impago. Diputada, ¿existe más presión hoy para iniciar ya un debate sobre la reforma previsional? Recordemos que hay dos propuestas, una que se presentó el año pasado en febrero de 2016, otra que se presentó este año de 2017 también siempre en febrero. ¿Existe más presión hoy sobre los diputados para iniciar ya el debate de una reforma previsional en vista de que esto no se puede prolongar por más tiempo en el sentido de andar buscando formas de solventar los pagos que se tienen que hacer a la deuda previsional? Gracias. Antes de contestarle eso, sí quiero subrayar que la población debe estar tranquila, sobre todo los empleados del sector público y los que reciben subsidios, porque en este recorte no se afectan plazas, no se afectan subsidios y no se afectan los programas sociales y programas prioritarios. Lo quería dejar muy subrayado. ¿Cuál es el sacrificio? Habrán nuevas iniciativas que estarían programadas para este año, que gracias a Arena y la Sala vamos a tener que congelarlas para iniciar el próximo año. Ahora, volviendo al tema que usted me plantea, el FMLN considera que es urgente pasar de nuevo al debate de la reforma previsional. De hecho, hay básicamente dos propuestas. Una, respaldada por el gobierno y por el FMLN, de crear un sistema mixto, no el viejo sistema del INPEP, sino un sistema mixto donde todo mundo contribuye a una pensión vitalicia que es de reparto. ¿Qué quiere decir de reparto? De que los jóvenes cotizantes mantienen a los viejos pensionados y el otro componente es que los que ganen más de 2 salarios mínimos tengan una cuenta privada de capitalización individual que les complemente y eleve su pensión mínima vitalicia. Este sistema, diputada, sería, digamos, siguiendo los pasos que está dando Chile, porque de hecho en Chile se está hablando de un sistema mixto y se está hablando, bueno, la presidenta Bachelet está también por una situación similar. Ellos dicen de que es necesario crear un ente para garantizar pensiones a mucha gente que en este momento no tiene acceso. Es que mire, en ninguna parte del mundo ha funcionado un sistema puro privatizado. Y aquí en el país, solo le hago ver esto. El INPEP parece que lo crearon en el 70 y colapsó en el 98. Las AFP las crearon en el 98 y quebraron en el 2001, porque desde el 2001 quebraron, porque desde el 2001 se tuvo que emitir bonos para pagar pensiones. Desde el 2001 es insostenible. Entonces es necesario que la gente que dirige el país, que somos los diputados, las diputadas, el gobierno y la misma Corte Suprema, busquemos alternativas innovadoras. Pero, y hecho, una alternativa Lorena, es el sistema mixto, porque permite, solo le aclaro esto, el sistema mixto permite aprovechar el bono demográfico que tenemos desde una perspectiva solidaria y por otro lado le permite al que gana más la capacidad de ahorrar individualmente para elevar su pensión. De hecho, yo le preguntaba al presidente de Asafondo sobre esto, sobre los problemas que se le atribuyen al sistema de ahorro individual, y él decía de que, de hecho, las AFP no son las que tienen problemas, decía, sino es el gobierno el que tiene el problema, decía, porque es el gobierno el que le debe 5.700 millones de dólares a los cotizantes de las AFP. Es que y vivieron felices, faltó que le dijera después de ese cuento. Mire, las AFP están felices. ¿Por qué? Porque ellos desde que usted da el ahorro con el empleador le quitan el 20%. Entonces ya está resuelto su problema. Aparte de eso, lo que no colocan con el gobierno lo ponen en la banca en cuenta corriente al 1%.
O sea que a usted le quitan el 20 y ponen su dinero a ganar 1. Y cuando no les alcanza, en la misma ley pusieron que el gobierno debe pagar. Y el gobierno no tiene cotizantes. Entonces el diseño de la privatización de las pensiones es hacer un negocio para este sector financiero y cargarle a la ciudadanía, porque el gobierno vive de los impuestos, cargarle a la ciudadanía todo el costo de lo que no ingrese en la AFP privada. Y por eso desde un inicio emitieron bonos y después SIP, ¿verdad?, que son los certificados famosos. Y esta deuda no se detiene porque no hay manera de evitar que la gente se haga anciana y se jubile. Usted no puede regular ni que dejen de envejecer, que dejen de jubilarse, y además hoy vivimos más, gracias a Dios. Entonces, mientras más vivimos, más hay que gastar. ¿Y quién le paga eso al gobierno? Nadie. Entonces, para todos es reconocido que el sistema previsional actual es una tremenda deuda y es actualmente el principal problema del fisco, porque crece incontrolablemente, a tal grado que es la tercera parte de nuestra deuda y es los dos, casi la mitad o 2/3 de nuestro déficit fiscal. Y eso solo se puede resolver con una reforma previsional que no solo quite la carga fiscal, sino que mantenga y mejore los beneficios de los trabajadores. Ese es el planteamiento del FMLN. ¿Y cuál es el de Asafondo? Le quito un poco de carga fiscal al gobierno y le quito dinero a los trabajadores para aumentar mis ganancias. Fíjese que la propuesta de Asafondo, lo único bueno que tenía era la reprogramación de la deuda, aunque yo estoy abierta a que me expliquen. Pero ¿cómo es posible que ellos proponen que ahorremos 2% más, o sea, 15%, y que su ahorro baje de 10.8 a 8? Es decir, que subamos la cotización en un 20% y su ahorro baje en un 26%. Mire, eso es lo que están proponiendo, que usted pague más y ahorre la cuarta parte menos. Es decir, que su ahorro va a ser más chiquito cuando termine su periodo. Y peor aún, ese ahorro que ahora solo dura 7 años, dicen ellos, no, hoy le va a durar más porque se lo voy a dividir entre 20 años. Entonces, ¿cuánto le va a quedar a usted de pensión? El que ha ganado permanente $2,000, de acuerdo a la propuesta de Asafondos, le queda una pensión como de $350. ¿En serio? ¿En serio? La gente debe cobrar conciencia de que a puro muñequito y rancherita, porque he visto que han sacado unos videos de cumbia. Este no es un problema de cumbia, es un problema de que le van a quitar la cuarta parte de sus ahorros con el cuento de que hay crisis y nos creen sinvergüenzas, porque nos ofrecen como gancho para que volvamos a estafar a la gente, reprogramar la deuda. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Reprogramar la deuda, porque hay que hacerlo, pero entrar a una discusión, porque no podemos estar de acuerdo en que usted pague más y su ahorro se vuelva más pequeño. Eso sería catastrófico, peor que FinCEP, Princepa. Vamos a hacer una segunda pausa, ya regresamos con más de la entrevista de esta mañana. Bueno, estamos cerrando ya el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes, una entrevista en la que estamos conversando con la diputada Lorena Peña sobre las decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa en cuanto al tema previsional. Diputada, hay una situación que me gustaría que me explicara. ¿Cómo le dice usted a un ahorrante de las AFP que la deuda que tiene el Estado con sus ahorros ya no se va a pagar en 25 años, sino que se va a pagar en 50 años? Ellos no pierden nada porque se van a seguir pagando los intereses. Y el negocio de la colocación de fondos es estar cobrando los intereses, de manera que no pierden absolutamente nada. Además, en la reforma que su servidora propuso, y con apoyo de los partidos que votaron, a los que les agradezco mucho, Gana y PCN, hemos subido la tasa de rentabilidad de los títulos que se emitan a partir de este mes. Pero entonces, es medio punto porcentual el que sube. Hasta llegar a 5.5. O sea, es realmente importante. Y quiero decirle de que
no se deja de pagar los intereses, que es lo que al final cuenta, ¿verdad? Porque normalmente, ¿qué hace la banca cuando usted está terminando un crédito? Le ofrece otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el negocio de tener los fondos es que estén colocados y generando intereses. De manera que ahí no hay ningún problema. Sus fondos están seguros y lo que tenemos que hacer, y eso es urgente y es un compromiso de todos los partidos, es una reforma integral. Porque como muy bien dijo hoy el señor del Banco Mundial, es una medida positiva, es una medida importante, pero es temporal. La solución estratégica será una reforma previsional que defienda a los trabajadores en sus pensiones. Y aprovecho para llamar a los trabajadores a que se documenten, estén atentos y se movilicen para poder defender una pensión justa y digna al final de su vida laboral. Ahora bien, digamos, si se empieza la discusión hoy de la reforma, ¿qué tan dispuesto está, digamos, el partido FMLN a ceder en cuanto a la propuesta del Ejecutivo? ¿Existen algunos puntos en los que consideran ustedes que se puede flexibilizar esa propuesta presentada en 2016? Miren, lo más importante es que se demuestre con números en la mano cuál es la mejor propuesta, ¿verdad? Eso es muy importante, ahí se tiene que hacer números. Nosotros estamos abiertos a considerar todas las propuestas que tengan un fundamento real en números. Y por eso queremos que en la comisión, la Superintendencia del Sistema Financiero nos presente el análisis técnico de las dos propuestas. De seguro les vamos a hallar gallos a las dos, como dicen, ¿verdad? Y tenemos que buscar la que sea más viable. Lo que sí está claro es que el ahorro únicamente privado no es suficiente para tener una pensión vitalicia digna. Diputada, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre este tema. Esperamos tenerla por acá más adelante para que podamos ya discutir en sí cada una de las propuestas que se ha presentado y cuáles son los aspectos que usted considera que son favorables o desfavorables de cada una de las que se van a analizar. Muchísimas gracias, nuevamente disculpas, pero el tráfico fue difícil y le pido a los trabajadores y las trabajadoras que se pronuncien, que se documenten y que estén atentos a que no les vayan a quitar la cuarta parte de sus ahorros con un incremento de su cotización, tal como lo ha propuesto Asafondos y los que le han respaldado, y a que respalden una propuesta que de verdad les garantice mejorar su pensión. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Les invitamos a que sigan con Canal 12. Tenemos más que informarles en la segunda parte de Noticiero Hechos.